Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Recomendación de la película El fantasma de la ópera. Esta película del 2004 es protagonizada por Gerard Butler, Emmy Rossum y Patrick Wilson, basada en la novela de Gaston Leroux y en el musical de Andrew Lloyd Webber. Esta película comienza en 1919, en blanco y negro, nos muestra a un anciano llegar a una subasta dentro del edificio de la Ópera Garnier de París. Allí el anciano adquiere un mono musical que reconoce y que fue encontrado en el edificio después de que éste fuera consumido por un incendio. A su vez reconoce a otra mujer de su pasado que también estaba interesada en el mismo mono. Ambos se miran, pero no se hablan, pero entienden el significado del mono musical. Además, el moderador de la subasta presenta el artículo más preciado del edificio, una araña antigua que fue la causante del incendio de la ópera, trayendo consigo el recuerdo de lo que pasó y dando inicio a la historia con la música característica del fantasma. Todo comienza en 1870, cuando la ópera ha sido adquirida por dos inversionistas de la industria del metal, junto con el vizconde Raoul Chagny, el hombre que llega a la subasta, y se presentan ante la compañía. Ahí conocemos a Madame Jaiheri, la mujer que quería a el mono musical, presentando al elenco. La prima donna Carlota y dos de las bailarinas que más destacan, Meg, la hija de Madame Jaiheri, y Christine, la hija de un violinista que falleció dejándola al cuidado de Madame Jaiheri. Christine logra reconocer a Raúl como un chico que fue su novio durante su infancia y al presentarse Raúl no nota a Christine, quien se entristece al pensar que no la recuerda. Justo en ese momento, los dos inversionistas presencian uno de los accidentes que suelen ocurrir en la ópera, cuando un telón cae sobre la soprano Carlota y Madame Jaiheri observa una carta dejada por una misteriosa figura. En esta carta, el fantasma de la ópera se presenta y comunica sus condiciones a los dos inversionistas respecto al correspondiente pago de 20.000 francos al mes, así como la reserva del palco número 5. Estas condiciones no son aceptadas por los inversionistas, y pese a que Madame Jaiheri les comenta que el antiguo dueño solía complacer sus exigencias, estos se niegan. Ante este accidente, Carlota se molesta y se niega a cantar, y pese a las súplicas de los inversionistas, esta sale del escenario, a lo que Madame Jaiheri les recomienda a Christine Daae, quien ha sido entrenada por un gran maestro, y al preguntarle el nombre de su maestro, ella responde que nunca ha visto su rostro. Christine comienza a cantar impresionando a los inversionistas y estos deciden que ella será la soprano esa noche. La voz de Christine impresiona a todos los presentes, incluido a Raúl, quien la reconoce inmediatamente, mientras se percibe que la voz de Christine llega hasta lo más profundo de la ópera, siendo escuchada por el fantasma. Al terminar la obra, todos felicitan a Christine y esta baja a la capilla donde escucha una voz felicitándola. Meg llega a la capilla y le pregunta cuál es su secreto. Christine responde que cuando murió su padre, él le prometió que enviaría a un ángel a cuidarla cuando él se fuera, el cual se hace llamar el ángel de la música, a quien comenzó a escuchar entre las paredes, desde el momento que Madame Jaiheri la trajo a la ópera, y desde entonces él la ha entrenado desde las sombras. Nunca ha visto su rostro, pero siempre está con ella, y Meg piensa que Christine está imaginando a su ángel y le dice que eso no es real. De regreso a su camerino, Raúl busca a Christine recordando su viejo amor juvenil. Este la invita a salir de la ópera para celebrar, pero Christine se niega, ya que su ángel es muy estricto respecto a ella. Raúl no la escucha y la deja sola para prepararse para salir. Justo entonces, el fantasma encierra a Christine en el camerino y apaga todas las luces. El fantasma está molesto por la presencia de Raúl y su insolencia de reclamar como suyo el éxito de Christine. Ella se disculpa por ser débil frente a Raúl. Él decide mostrarse por primera vez ante Christine como un hombre con una máscara blanca y la lleva a su guarida dentro de los pasillos de la ópera, donde éste le profesa su amor a Christine y le pide que confíe en él. Ella lo sigue cautivada por su voz. El fantasma le muestra un maniquí idéntico a ella luciendo un vestido de novia. Esto provoca que Christine se desmaye y el fantasma la acuesta en su cama. Al despertar, Christine escucha la música del mono que estaba en la subasta. Christine encuentra al fantasma tocando el órgano. Ella se acerca al fantasma para tocar su rostro, pero en su curiosidad le quita la máscara. El fantasma colérico le grita a Christine por arruinar el encanto, ya que él es un monstruo a su percepción y no quería que ella viera lo que era. Christine se asusta y entre lágrimas le entrega su máscara. El fantasma decide regresarla al exterior antes de que se pregunten dónde está. El fantasma envió previamente
solamente 4 cartas, una a los inversionistas felicitándolos por el éxito de la noche y exigiendo su sueldo, la segunda a Raúl avisando que Christine está bajo la protección del ángel de la música y que no intente verla más, la tercera a Carlota diciéndole que sus días de cantante han terminado y la cuarta a Madame Jahieri, dando indicaciones de cómo se debe dirigir la siguiente producción. Christine tendrá el papel principal y Carlota hará de paje mudo, además de que el palco 5 debe estar desocupado para él, advirtiendo de que no seguir sus indicaciones habría consecuencias inimaginables. Esto molesta a los inversionistas y enojados deciden ignorar al fantasma, poniendo a Carlota en el papel principal, a Christine de paje y el palco 5 es ocupado por Raúl. El fantasma, al ver que sus indicaciones han sido ignoradas, decide sabotear la voz de Carlota causando la vergüenza de esta entre los presentes, a su vez lanzando una amenaza. Los inversionistas no tienen otra opción que poner a Christine en el papel principal, pero durante el tiempo que se hace el cambio, el fantasma es perseguido por el cuidador de la ópera. Al notar que es perseguido, el fantasma comienza a cazar al cuidador y lo asesina con una cuerda con el que lo cuelga y su cuerpo cae en plena escena, causando pánico a los presentes. Ante la conmoción, Christine lleva a Raúl al techo para contarle sobre el fantasma y de lo asustada que está de él y que no dejará de perseguirla, así que le pide que la deje, a lo cual Raúl le confiesa su amor a Christine y ésta lo acepta. Esta declaración de amor es presenciada por el fantasma, quien con el corazón roto jura venganza no solamente hacia Raúl sino a Christine. 3 meses después, el fantasma no se ha aparecido ni ha enviado ninguna carta, por lo que los inversionistas piensan que se han librado de él. A su vez, Christine y Raúl se han comprometido para casarse, pero lo han mantenido un secreto para evitar molestar al fantasma. Durante la mascarada, el fantasma se aparece para amenazarlos a todos, especialmente para mostrar su nueva ópera llamada Don Juan Triunfante, que deberán poner en escena, en donde Christine deberá ser la actriz principal, a lo que todos quedan impactados. Asimismo le roba el anillo de compromiso. Justo en ese momento Raúl intenta enfrentarse al fantasma pero no lo logra, por lo cual decide preguntarle a Madame Jahieri quién es el fantasma. Esta se niega al principio, pero finalmente le cuenta los orígenes del fantasma. Ella le cuenta que cuando era una niña un circo gitano llegó a la ciudad y con él llegó el fantasma, quien era apenas un niño que era exhibido como atracción morbosa, además era golpeado constantemente. Ese día Madame Jahieri presenció cuando el fantasma mató a su captor y lo ayudó a esconderse en la ópera, volviéndose su hogar y lo único que conoce. Durante esa noche, Christine, afligida por todo lo ocurrido, decide ir al cementerio a visitar la tumba de su padre, sin saber que el fantasma la había seguido. Al llegar a la tumba escucha la voz del fantasma intentando convencerla para recuperar su confianza, pero Raúl interviene en ese momento, por lo que el fantasma se enfrenta a Raúl con su espada, pero es vencido por Raúl y justo antes de matarlo, Christine le dice que no lo haga, a lo que Raúl accede y la lleva de regreso a la ópera. Raúl descubre que el fantasma nunca va a dejar ir a Christine, por lo cual idea un plan en el que atraerán al fantasma con la puesta en escena en la que Christine participará usándola como carnada para poder arrestarlo. Durante la función la policía y diversos guardias están preparados para atrapar al fantasma, pero este se cuela a la puesta en escena sustituyendo al cantante que hace de Don Juan. Este comienza a cantar y seducir a Christine ante la mirada de todos los presentes, pero el fantasma le pide a Christine que le jure amor eterno, así como se lo juró a Raúl, por lo cual Christine reacciona y le quita la máscara al fantasma para que todos vean su rostro. Horrorizados, el público comienza a gritar, por lo cual el fantasma secuestra a Christine a través de una abertura en el escenario y deja caer el candelabro sobre los presentes, provocando un gran accidente y pánico en la ópera. Raúl le pide ayuda a Madame Jahieri para localizar al fantasma, a lo cual ella lo guía hacia su guarida, que está lleno de trampas, y Raúl escapa de una. El fantasma vuelve a pedirle a Christine que lo ame y Christine se niega, ya que ella está horrorizada no por su rostro sino por su maldad. Este le pide que se ponga el vestido y use el anillo que le había quitado en la mascarada y ella obedece. Justo en ese momento Raúl llega y el fantasma lo atrapa amenazando a Christine con matarlo si no lo elige a él y lo dejará libre si decide quedarse con él. Christine le dice al fantasma que el miedo que tiene se está convirtiendo en odio hacia él por sus acciones y Raúl le pide que no lo salve ya que no merece sacrificarse por él. El fantasma le cuenta a Christine todo el dolor que sufrió y que sabe que el mundo no es bueno con personas como él.
Entonces Christine se acerca al fantasma y lo besa, mostrándole afecto y compasión a este por primera vez en su vida. Ante este acto el fantasma se arrepiente y decide liberarlo. Volviendo a donde está su caja musical, Christine lo sigue y le da el anillo de compromiso para que la recuerde. Pronto llegan los demás actores para buscar al fantasma, pero este escapa por un túnel oculto dejando su máscara atrás, siendo encontrada por Meg. Volviendo al presente, el viejo Raúl va a la tumba de Christine con quien se casó y tuvo hijos, la cual falleció 2 años antes y le lleva el mono musical, y allí descubre una rosa con listón negro y el anillo de Christine. Raúl descubre que el fantasma es quien la ha dejado allí y que éste aún vive y sigue amando a Christine, finalizando así la película. Ahora veremos 10 curiosidades de la película El fantasma de la ópera. Número 1. En el filme no se menciona cuál es el verdadero nombre del fantasma de la ópera, el cual en el libro se llama Eric. Número 2. Durante el filme, el fantasma usa diferentes máscaras que dejan al descubierto su frente y cabello lateral, ocultando solo los ojos, pero al retirarle la máscara negra, la deformidad del fantasma es mayor a lo que se muestra, así como su tono de cabello cambia de negro a rubio durante la escena final en la guarida del fantasma. Número 3. El maniquí, que es una copia de Christine, se puede apreciar completo durante la escena final y se ve que no es parecido a Christine. Número 4. Durante la escena del presente, Raúl mira una tienda llamada Swarovski. Esta hace referencia a la tienda de joyas que existe en la vida real. Número 5. En el filme el aspecto del fantasma es más estético que en el libro, en el cual tiene un aspecto más demacrado. Incluso se menciona que no tiene nariz y su apariencia es más parecida a la de un cadáver. Número 6. Eric el fantasma de la ópera no solo era un genio musical, sino además era un ingeniero, arquitecto y asesino que sirvió a un príncipe persa, a quien le construyó un palacio único y quien manda a matar a Eric para evitar que construya otro similar. Número 7. En el libro El fantasma de la ópera fue el arquitecto de la ópera Garnier de París, por lo que en secreto construyó su guarida y pasadizos secretos por los cuales se escabullía por todo el edificio, situación que cambió en el filme, ya que en este se muestra como un huérfano que llega a habitar la ópera y descubre sus pasadizos secretos. Número 8. En el filme el fantasma chantajeaba a los inversionistas con 20.000 francos y pedía el palco 5. Esta situación es diferente al libro, y se explica que esa cantidad era su sueldo ya que él componía las obras que se presentaban o adaptaba las obras, pero en ambas versiones hacía imponer su voluntad. Además, la encargada del palco 5 era Madame Jaiheri. Número 9. El compositor Andrew Lloyd Webber compuso el musical para su entonces esposa Sarah Brightman, la soprano que interpreta a Christine, en 1987, de la cual se divorció tiempo después. Número 10. En el filme el nombre de la prima donna era Carlota y en el libro su nombre era La Sorelli. Bonus track. Hay una canción extra llamada Nadie escucha, donde el fantasma le canta su amor a Christine cuando está en su guarida. Esta escena no llegó a la versión oficial y fue eliminada de la película. Aún así la canción es hermosa y atrapó mi corazón, se las recomiendo. Esta película es una excelente recomendación para aquellos que les encantan los musicales, así como las novelas trágicas. El papel de Gerald Butler como el fantasma de la ópera es magnífico, tanto en su voz como en su personalidad, y la interpretación de Emmy Rossum como Christine muestra el talento e inocencia del personaje. En verdad una excelente película, con grandes canciones y excelente reparto. De verdad me fascinó y me dejó cautivada por la personalidad de Eric el fantasma, y su tristeza por la vida tan cruel que tuvo y el amor tan profundo y obsesivo por Christine, por lo que nosotros le damos una calificación de 10. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.